Hola, buenos días, profe. Aquí le presentamos la actividad como se tenía propuesta, donde hemos escogido un artículo que se titula Identification of the Rydberg Interatomic Potential for Problems of Nanotechnology. Y lo presentamos en persona Vanessa María Ortega Vitola y mi compañero Daniel Jaramillo Munera. Esperamos haber sabrado. Al principio, pues, un poquito de introducción. Se sabe que la nanotecnología es lo que va a revolucionar la próxima década, ¿cierto? En los próximos años, y es por eso que su gran progreso se debe en gran medida al desarrollo de las técnicas teóricas y experimentales para así comprender, caracterizar y manipular estructuras y sistemas a nanoescala. Se sabe que la nanotecnología tiene tres grandes áreas: la húmeda, la seca y la computacional. Para este proyecto, para esta actividad, nosotros hemos escogido la última, que es la computacional, que se basa prácticamente en elaborar modelos matemáticos y simulaciones por computadora que nos permiten hacer un cálculo y predicción dinámica de los comportamientos de ciertas nanoestructuras y procesos de las materias. Específicamente, vamos a trabajar con el concepto de superficie de energía potencial, el cual sirve mucho para interpretar o saber cómo es el comportamiento de los estados de energía moleculares y los sistemas dinámicos. También es importante decir que estas modificaciones o estos modelos matemáticos normalmente tienden a tener ciertas aproximaciones estadísticas, por lo tanto, se hacen algunas más modificaciones para que los rangos sean aún más confiables y tener datos, incluso conjuntos de datos espectroscópicos con los cuales trabajar. Entonces, el objetivo que queremos cumplir es que vamos a resolver una ecuación diferencial de orden superior por tres métodos ingresados en el código de Python. El primero será un método numérico de Longicuta de orden 4, el segundo será a partir de la librería Spicy, y el tercero la solución analítica que posteriormente será explicada por mi compañero para así hallar los potenciales interatómicos necesarios en la predicción de propiedades como la energía potencial superficial que involucran estructuras a gran escala. En nuestro caso van a ser dos moléculas diatómicas de cobre y de plata. La problemática que queremos solucionar es que existen actualmente muchísimos métodos por los cuales solucionar esta energía potencial intermolecular, pero a nivel macroscópico. Estos pueden ser cristalografía de rayos X, dispersión de luz, espectroscopía de resonancia magnética nuclear, viscosidad de gas, conductividad térmica y difusividad. Pero cuando hablamos de sistemas nanos tenemos partículas finitas, por lo cual los métodos estadísticos fallan. Es aquí donde nosotros emplearemos, así como lo propone el artículo, un método de cálculo de la función potencial de Rydberg que puede ser solucionada por los tres métodos mencionados anteriormente. Entonces ahora mi compañera les va a explicar cómo sacamos la solución analítica que después será ingresada en el código. Luego resolvimos la ecuación diferencial de once superior por la solución analítica. Entonces tenemos esta ecuación diferencial que, que se asume que es una solución que es proporcional a E por lambda por X. Entonces lo primero que hacemos es sustituir E grande por E a la lambda por R. Entonces todo lo que tenga E grande acá en la ecuación diferencial se sustituye por eso. Posteriormente, asumimos que la segunda derivada es igual a lambda al cuadrado por e a la lambda por r y que la primera derivada es igual a lambda por e a la lambda por r. Entonces, dándonos este resultado, para posteriormente sacar un factor común, quedándonos que quedando al cuadrado más lambda al cuadrado más 2 por a por lambda, todo eso multiplicado por e a la lambda por r e igualado a 0. Ya luego usamos la fórmula del estudiante para hallar los dos valores de lambda. Entonces nos indica la fórmula del estudiante que tenemos lambda 1 igual a lambda 2, que es igual a menos a. Entonces, según la solución de una ecuación diferencial de orden superior, nos indica que como lambda 1 y lambda 2 tienen el mismo resultado, que es menos a, es de esta forma. En este caso es E de R igual a una constante C1, que nosotros ponemos C1 igual a phi sub 1, multiplicada por E a la menos AR, más C2, que es phi sub 2, por R, y multiplicado por E a la menos AR. Esto lo hacemos para posteriormente comparar la solución analítica con Rugen-Kutta y posteriormente a la librería SciPy. Esto lo igual lo hicimos con la del cobre y con la de plata. Sacamos la analítica 1 y analítica 2. Ahora, para la realización del código, lo primero que hicimos fue importar la librería NumPy, Matplotlib y SciPy. Entonces lo que hicimos fue definir los parámetros físicos donde tenemos el valor de alfa y phi sub 1 y phi sub 2, donde definimos esas constantes que están en el artículo para cada elemento, para el cobre y para la plata. Posteriormente definimos los parámetros donde dimos el valor inicial de la distancia y, la distancia inicial y la distancia final interatómica del cobre y la del plata. También pusimos el número de datos que pusimos con 100 y definimos el paso.
Entonces, para declarar los vectores de Runge-Kutta, lo primero que hicimos es que nos diera una columna R con n datos y que empiece con 2. También de que definiera Y, que Y equivale a a E y a E'. Entonces, lo que hicimos fue ya crear la matriz solución, que en la primera columna me dé los valores de R, la segunda los valores de E y la tercera columna los valores de E'. Entonces, posteriormente, definimos las condiciones iniciales en donde pusimos que empiece en 0.885407 y que E' empiece en -5.5. Entonces definimos esos valores iniciales y ya posteriormente hicimos la función de Runge-Kutta, en donde, como lo dije anteriormente, y que sea igual a y sub 0 y y sub 1. Entonces, al despegar la ecuación dada, nos da que es igual a menos 2a por la primera derivada menos la primera e normalita multiplicado por a, que es una constante. Esto lo hicimos para a1 y para a2. Ya luego definimos la función por el método de Runge-Kutta, en donde pusimos los valores de K1, K2, K3 y K4. Ya luego hicimos un bucle con un for para para que me diera la solución final, en donde podemos ver la solución nos da estos valores de R, estos valores de E y estos valores de E', donde como podemos observar, si empieza en 2 en 0.885407 y en E' en -5.5 y coge 100 datos. Bueno, ahora continuando con la librería SciPy, primero se definen las condiciones iniciales donde va a empezar a trabajar la ecuación. Si se dan cuenta, realmente son las mismas condiciones que se usan en Runge-Kutta, solamente que para mejor organización, aquí las ponemos de nuevo. Se va a almacenar en un vector llamado Y0, perdón, y además el parámetro de CU del cobre propio de la función tomado de el artículo también es ingresado aquí. Lo mismo para la plata. Ahora sí, se define la función diferencial para el cobre a partir de las variables y, t y a1, que pues son definidas después. Aquí tenemos la función diferencial, perdón, la ecuación diferencial, y es el valor que me va a retornar. Luego definimos el rango o el vector donde se va a almacenar los datos de la ecuación. Va a ir de 0 a 5, va a aumentar el número de datos de 100. Y esta línea es para ajustes de datos. Luego, lo que nos interesa, la solución de la ecuación, se resuelve a partir de la función O de int, propia de una función de orden superior. Primero tenemos la función, luego las condiciones iniciales, recuerden el vector que está almacenando. Luego esto será el vector que creamos aquí con los datos ya almacenados a graficar, que lo voy a poner aquí, estos datos que están aquí. Y la constante de la función que ya ingresamos anteriormente. Este proceso se repite para la plata. Entonces, en las gráficas lo que tenemos son en la primera la solución para el cobre, en la Runge-Kutta, analítica y Spicy. Si nos damos cuenta, la interpretación realmente que se le da a esta gráfica es con respecto a la energía potencial que encuentran los átomos cuando están cerca. Entonces, en medio de la distancia, en Armstrongs, ¿cierto? Sabemos que cuando hay una eh, se dice que se reporta en la literatura que cuando existe un mínimo de energía potencial reportada entre la distancia interatómica que tienen los dos átomos de cobre, lo que representa es que aquí existe una fuerza de y luego esta repulsión se minimiza. Si bien
aquí tenemos en la segunda gráfica las soluciones separadas, nos damos cuenta que son homogéneas en el comportamiento de energía potencial. Y luego el error que calcula para el cobre se presenta de manera exponencial, lo cual es muy propio de estas funciones o sí, de estas ecuaciones matemáticas en simulación, que lo que hacen es, a partir del dato anterior, ir reportando el siguiente. Y si nos damos cuenta, entonces existe una alza en el error que tenemos con respecto a la energía. Y lo mismo pasa con la plata, solamente que en la solución analítica sí se encuentra un poco más distanciada de las otras dos soluciones. Sin embargo, esto lo asociamos al método matemático como tal. Y por último, el porcentaje de error presenta el mismo comportamiento donde existe un mínimo de energía y de atracción. Esta aplicación realmente puede ser empleada en una tecnología en cuanto al microscopio de fuerza atómica, el AEPM, porque este microscopio usa determinación directa de fuerzas intermoleculares o interatómicas. Em, y más que todo se ha utilizado para medir interacciones tan pequeñas como los enlaces de hidrógeno, así como aquí se pretende con el cobre-cobre y plata-plata. Y así ha sido posible hacer entornos líquidos o imaginar micelas orgánicas, coloides, superficies biológicas, células y proteínas. Muchas gracias.